Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti y que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciendo esto asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Oremos. Querido Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que estás en los cielos, rodeado de gloria y de majestad. Venimos a ti con un profundo sentido de reverencia, convencidos, Señor, que tú eres suficiente y que nos has dado tu palabra como una herramienta de edificación, de exhortación, de instrucción, pero sobre todo como el principal medio de santificación para nuestra vida. Y oramos que puedas usarla hoy en nosotros, precisamente para esos propósitos, y que mientras nos deleitamos en tu verdad, tu palabra, Señor, pueda tener un efecto provechoso en nuestros corazones. Gracias por nuestras hermanas y hermanos que hoy nos ven desde casa por razones de salud. Y también, Señor, gracias por nuestras hermanas también que por razones de su crianza y de sus partos también están acompañándonos desde casa. Y oramos, Señor, que sea de provecho para nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Una de las cosas fáciles de observar en el comportamiento humano es la tendencia que tenemos a ser pendulares. Es decir, que en situaciones que requieren una posición somos muy rápidos en irnos, bien sea como un péndulo, a un extremo o al otro, aunque poco a poco se trabaja en buscar equilibrio. No siempre es lo primero que viene a nuestra mente y no siempre es nuestra reacción primaria. Siempre pareciera que nuestra reacción primaria es escondernos en una de las esquinas. Y no vamos a discutir las razones psicológicas o sociológicas o culturales que influyen en esto, pero lo cierto es que se ve con marcada frecuencia en aspectos políticos, económicos, opiniones acerca de deporte e incluso de gastronomía, como si el mote de ñame con queso lleva a tomate o no. Y entonces tenemos gente en distintos extremos. Y aunque no siempre el equilibrio es necesariamente el lugar donde encontramos la sabiduría, pues en ocasiones tenemos que tomar partidos que se oponen diametralmente a otros. Estamos claros en que la mayoría de elecciones encontramos que es muy beneficioso para las relaciones fijarnos o ubicarnos en un punto medio siempre que estemos en cualquier discusión que demande una opinión. Y en cuanto al oficio del liderazgo, una tentación podría ser pensar que solo tiene que ver con la conducta. Es decir, un líder tiene que ser alguien ejemplar, alguien que se conduzca bien, pero que tiene que ver poco con la enseñanza. Es decir, ¿qué importa si enseña o no? Lo importante es que sea un hombre que sea digno de imitar. Pero otros pueden irse al otro lado del espectro, que sería como ver a un líder idóneo como alguien que puede enseñar, que tiene carisma y que tiene la capacidad de comunicar un mensaje y que en realidad no importa su carácter, que es independiente de su carácter. Lo cierto es que el liderazgo idóneo, el que es conforme a Cristo, es la medida justa de carácter y capacidad de enseñar con claridad la palabra de Dios. El liderazgo idóneo en Cristo es la medida justa entre carácter y la capacidad de enseñar. 50 gramos por un lado, 50 gramos por el otro y mezclar insistentemente hasta lograr una masa homogénea. De hecho, la relación es tan clara que es de esperarse que un líder que enseña fielmente y de manera comprometida la palabra de Dios tenga como resultado un carácter piadoso y maduro, digno de imitar. Es decir, están tan inseparables estos dos aspectos que uno termina siendo el resultado del otro. En los versículos anteriores a este que hemos estado considerando, hemos visto cómo Pablo ha recomendado a Timoteo que debe ser alguien con carácter, una persona que los otros vean y quieran imitar.
Dicho sea de paso, la palabra carácter no tiene nada que ver con el temperamento, aunque las personas con carácter pueden controlar su temperamento. Y digo esto porque muchas veces pensamos en carácter como una persona que tiene la cara cuadrada y que habla con mucha firmeza. Decimos, mira, fulano es una persona de carácter. Pero no, el carácter tiene que ver con un componente de virtudes, con la integridad, con una conducta, con una manera de ser que involucra así tal vez el temperamento, pero no es principalmente el temperamento. Así que Pablo está diciendo, el líder tiene que ser alguien con un carácter probado, una persona que los otros quieran imitar, pero ahora va a dejarle claro también a Timoteo que para liderar eficazmente también va a requerir un poco más. Necesitas tener carácter, pero también necesitas enseñar clara y fielmente la palabra de Dios. Es importante que Pablo haya empezado primero con el carácter y luego con la enseñanza. Y no es una mera casualidad. También lo vemos en el capítulo 3 y también en Tito cuando describe los requisitos para ser un pastor, empieza describiendo primero los requisitos de carácter y en último lugar los requisitos de enseñanza o aptitudes para un maestro. Y en eso consiste este último bloque de recomendaciones que Pablo da directamente a Timoteo acerca de cómo debía conducirse en la casa de Dios y cómo debía cuidar su liderazgo. Hasta ahora, Timoteo debía ser firme en poner en orden ciertas cosas en la casa. Es lo que hemos visto en los capítulos del 1 al 3. Aspectos misceláneos o diversos más bien, que debían estar en orden en la casa. Luego en el capítulo 4 vemos los aspectos del carácter de Timoteo que debían estar en orden. Entre ellos, su carácter moral, su carácter piadoso, su carácter en cuanto a la integridad, sus disciplinas espirituales. Y ahora, a partir del versículo 13, Pablo va a hablarle a Timoteo de otro aspecto que debe estar en orden en su vida. ¡Wow! Y es la enseñanza. Así que, primero, la casa debe estar en orden. Luego, Timoteo, tú mismo debes estar en orden. ¿Dónde? Bueno, en tus disciplinas espirituales y en tu madurez. También en tu temperamento y tu comportamiento, porque debes ser ejemplo. Y en tercer lugar, tú debes estar en orden en cuanto a tu capacidad de enseñar, en cuanto a tu capacidad o tu compromiso con enseñar la palabra de Dios. Y ese es justamente el argumento que quiero proponerles en esta mañana. Un líder digno de Cristo es uno que se ocupa de enseñar fielmente la palabra de Dios. Un líder digno de Cristo es uno que se ocupa de enseñar fielmente la palabra de Dios. Y vamos a ver las distintas formas en las que eso debía verse reflejado en un compromiso de Timoteo con la enseñanza. Primero, en un cuidado del mensaje, versículo 13. Timoteo debía cuidar del mensajero, versículos 14 y 15. Y también debía cuidar de los receptores del mensaje. ¿Cómo podía Timoteo comprometerse con enseñar fielmente la palabra de Dios? Cuidando el mensaje, cuidando al mensajero y cuidando a los receptores del mensaje. Y ese es el bosquejo que vamos a seguir para este sermón en esta oportunidad. Y vamos a ver en primer lugar nuestro primer encabezado. Un siervo debe cuidar su mensaje. Miren el versículo 13 conmigo. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura, de la escritura y la exhortación y la enseñanza. Ocúpate de la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. A veces lo obvio es lo menos obvio y a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Un líder debe tener como prioridad que la Biblia sea leída, que la Biblia sea enseñada y que la Biblia sea puesta en práctica en la iglesia. Pero parece ser que hacía falta dejarlo claro y entonces ahora también es importante dejarlo claro. No solo en los días de Timoteo había que recalcar eso. A un hombre como Timoteo, sino también en nuestros días. La Biblia debe ser leída en la iglesia, debe ser explicada en la iglesia y debe ser puesta en práctica en la iglesia. Pablo tenía planes de volver a Timoteo, por eso le dice, entre tanto que voy, ocúpate en estas cosas. Y por eso le dice, yo voy a estar pronto, pero no esperes a que yo te dé nuevas instrucciones. Por ahora ve poniendo en práctica este. Debía ocuparse de lo fundamental. Lectura, exhortación y enseñanza de las Escrituras. Y esas tres palabras no son meros sinónimos. No es Pablo repitiendo lo mismo en distintas expresiones.
lectura, enseñanza y exhortación no son la misma cosa, aunque se desprenden de lo mismo. Son en realidad descripciones de lo que debía hacerse en el culto y cómo debía emplearse las escrituras en el contexto de la iglesia. Lectura no se refería a la lectura personal de Timoteo, no es ocúpate en la lectura tú en tu casa, sino a la lectura pública de la palabra de Dios, incluyendo el Antiguo Testamento y algunas cartas que ya habían sido escritas, entre ellas la carta de Efesios que ya Pablo había enviado previamente a esa iglesia y entre otras que circulaban para la época. Debido a que las personas no tenían una Biblia en su casa como la tenemos nosotros, ellos tenían que esperar a que la única Biblia que estaba disponible y las únicas escrituras que estaban disponibles fueran leídas públicamente. Anteriormente las sinagogas eran los lugares donde esto se llevaba a cabo fuera de Jerusalén, donde tenían los rollos del Antiguo Testamento. Pero cuando los judíos son esparcidos, ellos crean sus propios lugares para no tener que ir al templo a leer las escrituras. Y en la época de los años previos a la venida del Señor Jesucristo, crean estas pequeñas comunidades que llamaban sinagogas o estos pequeños lugares de reunión donde lo que se hacía era leer las escrituras de Moisés y también a los profetas. Recuerden que Pablo, cuando empieza su ministerio, él va primeramente a las sinagogas y luego que los judíos los expulsaban, entonces se iba a los gentiles y les predicaba. Por lo tanto, los cristianos no se reunían en las sinagogas, sino que se reunían mayormente en casas. Así que tenían que esperar a tener la oportunidad de que llegara el día específico señalado para todos reunirse y escuchar la palabra de Dios leída públicamente. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, eso no debe dejar de hacerse. Las escrituras tienen que leerse. En parte es la razón por la que nosotros tenemos una lectura consecutiva de la palabra de Dios. Leemos antes, después de los cantos, leemos un salmo y vamos leyéndolo consecutivamente y cuando terminemos los salmos, pues empezaremos otro libro y así sucesivamente. Porque además de la predicación, queremos que la Biblia sea leída públicamente en la iglesia. La leemos al abrir el servicio, la leemos durante los cantos, la leemos después de los cantos en la lectura pública, la leemos en la predicación, la leemos al despedirnos, la leemos en la cena. Queremos que la palabra de Dios sea leída públicamente. Pero ojo, nosotros ya tenemos Biblia en nuestras casas. Así que es un trabajo que nosotros deberíamos complementar y no solo quedarnos con la lectura pública de las Escrituras. Ahora bien, hay un segundo elemento, una segunda palabra y es la exhortación. Ocúpate de la lectura pública y ocúpate de la exhortación. Y eso incluye advertencias correctivas y también palabras de ánimo a los hermanos. Es la aplicación de la palabra de Dios a la vida de las personas. Exhortar es no solo que se lean, sino que se enseñe cómo usar esa palabra en la vida diaria. Y finalmente, enseñanza que tenía que ver con la explicación de la palabra de Dios, ayudando a los hermanos a entender el significado de la palabra y las instrucciones doctrinales que la palabra contenía. Como vemos, todo líder bíblico debe estar comprometido con leer, explicar y aplicar la palabra de Dios a la congregación. Leer, explicar y aplicar la palabra de Dios a la congregación. Los apóstoles modelaron eso desde el principio. No sé si lo recuerdan, pero por allá en Hechos 6, cuando la iglesia empieza a crecer, hay un conflicto porque las viudas de los judíos eran desatendidas en las comidas que se daban para las viudas la de los gentiles con relación a la de los judíos. Y entonces llevan la queja a los apóstoles y dicen, resuelvan este problema. Y ellos dicen, busquen entre ustedes a varones piadosos que se encarguen de resolver ese asunto logístico, porque nosotros nos vamos a ocupar de la oración y de la palabra. Es decir, el ministerio de la palabra fue una prioridad para los apóstoles y dedicaron sus fuerzas todas a crecer porque entendían que la iglesia dependía de la enseñanza. Así que ellos necesitaban prepararse para dar esa enseñanza fielmente. Nada debe sustituir el lugar de la predicación de la palabra de Dios en el culto. Ni los programas, ni la música, ni ninguna otra actividad. Nada debe reemplazar el lugar de la palabra de Dios. Es que la alabanza estuvo tan buena. Se tomó 2 horas y solo nos quedaron 15 para la predicación. ¡Qué culto tan poderoso! Interrumpimos este culto para decirle que tenemos una bendecida obra de teatro que va a sustituir la predicación porque queremos que sea más potable para ustedes. No,
Nada debe reemplazar la predicación de la palabra en el culto. Nada, nada. Más adelante, Pablo le advierte a Timoteo incluso sobre la importancia de ese ministerio, que incluso da instrucciones para que los ancianos que se dedican a la predicación tengan un salario doble, por así decirlo. Es decir, que tengan que ocuparse solamente en la predicación. Eso es 1 Timoteo 5, 17 al 19. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Note lo que dice el texto. Los que trabajan en predicar y en enseñar. De hecho, la palabra que se usa allí es la misma que se usa en Apocalipsis 2, cuando se le envía el mensaje a la iglesia de Éfeso, que dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, yo conozco tu arduo trabajo. Esa palabra arduo trabajo es exactamente la misma que Pablo usa en Timoteo 5, cuando dice a los que trabajan arduamente en predicar y en enseñar. En otras palabras, se deben proveer condiciones para que los que trabajan en la predicación puedan hacerlo fielmente. Mira si no será importante el ministerio de la palabra. Este pasaje también nos deja ver cómo era la predicación del primer siglo. ¿Cómo era la predicación de la iglesia en el primer siglo? Bueno, el texto era leído, el texto era explicado y luego la gente tenía indicaciones acerca de cómo salir a aplicar esa palabra en áreas distintas de su vida. Leer, explicar, aplicar. Leer, explicar, aplicar. De hecho, no hay una mejor forma de definir la predicación que eso. ¿Qué es predicación? Es la lectura de la palabra de Dios explicada en el contexto correcto, es decir, asegurándonos que la idea del autor es clara, es decir, que era lo que entendía la audiencia original y luego decirle a la gente cómo puede usar eso para su vida. No es otra cosa. Leo, explico y aplico. No hay otra fórmula para la predicación. Algunos predicadores solo se concentran en unas áreas más que en otras. Por eso es que nosotros no nos paramos aquí solamente a leer un capítulo y nos vamos para la casa. Porque además de leída, tiene que ser explicada. Otros solo se concentran en el área de la aplicación. Leen un versículo y saltan rápidamente a dar instrucciones y consejos para la vida, partiendo de ese principio, pero sin interpretar o entender qué era lo que el texto quería decir originalmente. Otros solo leen y explican y sus predicaciones se parecen más a una clase académica o un seminario, ¿verdad? Donde te están explicando el original en el griego, en el hebreo, y esto aquí, y esto entendían esto, y el contexto cultural, pero la gente sale como que, ¿y qué hago con esto? ¿Y esto cómo me sirve? ¿Para qué lo puedo utilizar? Entonces, fíjense que es necesario que tengamos esos tres elementos, que leamos la palabra, que se predique o se enseñe qué significaba el texto y ahora qué tiene que decirme a mí, cómo puedo aplicarlo a mi vida. Entonces, Pablo le está dando aquí una instrucción a Timoteo de qué debía hacer con relación a la predicación. Lee, explica y aplica. Es simple, bien simple. Ahora bien, ese grado de compromiso requiere de alguien con los dones necesarios para hacerlo. Es decir, Dios decidió que aquellos encargados de hacer ese trabajo necesitaban unos dones especiales. El don de enseñar, el don de exhortar. Por eso existe el don de ser pastor maestro. Un pastor maestro es una persona con un don de Dios para enseñar. Y él repartió esos dones de modo que fueran para la edificación de la iglesia. Y es por eso que en cierto sentido nos congregamos. Porque entendemos que es el lugar donde todos los dones que Dios dio para edificar a la iglesia están funcionando. Entonces yo, que no tengo el don de enseñar, voy y me beneficio del don de enseñanza que hay en la iglesia para yo recibir explicación de la palabra e instrucciones acerca de cómo aplicarla. Y esa es una respuesta a la típica pregunta de qué necesidad tengo que ir yo de ir a la iglesia. No puedo abrir la Biblia en mi casa y leerla por mí mismo. Bueno, a menos que tengas todos los dones para entender todos los misterios y que no necesites de nadie más y que nadie más necesite de esos dones tan extraordinarios que tienes, entonces tienes una buena razón para quedarte en tu casa. De hecho, tú misma o mismo te puedes hacer, estoy tan inclusivo hoy, te puedes hacer tu tortica de
de galleta de soda, tu jugo de frutiño de uva y tú mismo te haces tu santa cena. ¿Sí? Y el día que sientas que no estás en comunión contigo mismo, no la tomas. No, por eso nos congregamos, por eso nos reunimos, porque entendemos que estamos aprovechando esos dones que Dios dio a su iglesia. Y eso nos lleva al siguiente encabezado. No solo se debía cuidar el mensaje, sino también debía cuidarse aquel que llevaba el mensaje, el mensajero. Mire lo que dice el texto. Versículo 14. No descuides el don espiritual que está en ti y que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todo. El apóstol Pablo era consciente, y Timoteo también, de que el ejercicio de su liderazgo venía de algo más allá que sus meras habilidades. Había algo mucho más allá que una mera capacidad de comunicar. Pablo y Timoteo sabían que sus dones venían del Señor, que todo lo que ellos podían hacer era algo que venía del Señor. Y entendemos estas palabras como que el don era enseñar y exhortar. En otras palabras, Timoteo, ocúpate de enseñar y exhortar porque Dios te ha dado ese don. Dios te ha dado el don de poder predicar la palabra. Dios se lo había dado, pero él tenía el deber y la responsabilidad de avivarlo, de mantenerlo, de hacer los cuidados necesarios para que ese don creciera y se fortaleciera. Es la típica discusión de, mira, ser cantante se nace o se hace. ¿Han escuchado esa discusión? Yo estoy del lado, como no canto, de que el cantante nace, que es un don natural. Pero la respuesta que siempre escucho es las dos cosas, un poco de las dos cosas. Hay personas que tienen una genética en sus cuerdas vocales envidiable. Pero además de eso, cuando lo entienden, empiezan a trabajar y se esfuerzan y se entrenan y hacen ejercicios y se ocupan. Otras personas no tienen el don, pero trabajan y trabajan y tal vez les toque más fuerte que a los que sí lo tienen y trabajan y trabajan y trabajan hasta que lo pulen. Bueno, en cuanto a la predicación, es un don, pero es un don que tiene que ser trabajado, ejercitado. O sea, eso no pasa por un chasquido de dedos. Pablo describe al mismo tiempo la forma en la que ese don le fue dado a Timoteo. Posiblemente en Listra, donde él lo conoció en Hechos capítulo 16, y le dijeron a Timoteo el día que llegó a Listra, mira, aquí hay un muchacho, tú tienes que conocerlo. Predica impresionante. Y Pablo, pues déjeme conocerlo. Y cuando lo conoce, no solo ve que predicaba impresionante, sino que conoce que su familia era impresionante, que fue criado por su mamá y su abuela en unas virtudes y en unas digamos, en un entorno impresionante, que además de eso tenía el testimonio de la gente de que era un joven impresionante, intachable, y Pablo dice, no, esto es un don, me lo llevo. Y se lo llevó. Sin embargo, Pablo también dice que a él se le confirmó el ministerio por medio de una profecía. El mismo Pablo pasó por una experiencia similar cuando estaba en Antioquía, y habían varios profetas y maestros y el Espíritu Santo vino y dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he encomendado. No es que la profecía dio el don, porque Pablo el día que fue llamado, el Señor le dijo, yo le mostraré cuánto le será necesario padecer por causa de mi nombre. Es decir, Pablo el día que fue llamado ya sabía que lo estaba llamando el Señor. Pero lo que sucede en ese culto extraordinario es que el Señor confirma efectivamente que era un don extraordinario del Señor, y entonces los pastores reconocen ese don e imponen las manos sobre él. Pasó así con Pablo y pasó exactamente con Timoteo. Cuando yo te vi que tenías un don, pero también por medio de profecía se confirmó que ese don estaba ahí. Posiblemente en medio de un culto, en la actividad del Espíritu Santo, un profeta dijo, este hombre va a ser un predicador, va a sufrir mucho por eso. Eso está en el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo. Ustedes se pueden devolver ahí.
y se dice que él iba a ser un soldado, que iba a sufrir mucho, que iba a padecer. Eso parece que eran los anuncios proféticos para Timoteo, pero que el Señor lo iba a sustentar. Y luego, además de lo que Pablo estaba viendo, además de lo que la profecía estaba confirmando, los ancianos de la iglesia, los pastores, y posiblemente no solo los pastores de esa iglesia, sino los pastores de la zona, de la región, confirmaron eso imponiendo las manos sobre él, lo cual era una señal de que estaban avalando o respaldando su ministerio, que estaban endosándolo para que fuera y predicara. Es decir, como nosotros comprobamos que efectivamente estos dones están aquí. Es la primera vez que esta palabra imponer manos aparece aquí en el sentido de la iglesia. Es decir, es la primera vez que nosotros vemos esto de imponer manos en el sentido de la iglesia. Ahora, siempre se ha pensado en esto de la imposición de manos como un asunto místico. Aquí Pablo no le está transmitiendo una energía a Timoteo. No es que él le está impartiendo el don allí, ni tampoco los ancianos. La imposición de manos era un sentido de reconocer, era una ceremonia en la que se reconocía un respaldo para ese ministerio. Y es así como se tiene que ver la imposición de manos. No es tal cosa como que pasa aquí al frente y te vamos a tumbar y te vamos a poner la mano para que te caigas atrás. No, no, no. Era simplemente avalando que efectivamente el don estaba allí y que podía ir y enseñar fielmente la palabra de Dios. Ahora bien, como se ve, Timoteo no fue puesto en el ministerio por accidente. Tampoco por alguna preferencia personal. No fue por amiguismo de Pablo ni por alguna... No. No fue por favoritismo. Él fue llamado por el Señor por medio de la iglesia y confirmado por los líderes de la iglesia. Y hoy Dios usa su iglesia para observar y con objetividad determinar si los dones de enseñanza y liderazgo están en una persona. Hoy no necesitamos de un profeta que nos diga que hay un don, porque la iglesia tiene la capacidad y la facultad de poder reconocer eso en las interacciones que tiene con las personas. Y una vez lo reconoce, entonces se requiere que los líderes de la iglesia puedan endosar ese don, puedan aprobar ese don a través de la imposición de las manos. Es así como funciona la ordenación ministerial. La iglesia es al fin y al cabo la que observa y determina si hay dones para el pastorado, si hay dones para el liderazgo. Y luego el liderazgo simplemente confirma que efectivamente esos dones están ahí o que la persona ya está lista para entrar en el oficio pastoral. Y es precisamente por esa certeza del llamado que Timoteo no debía confiarse. Porque había una tentación. Como Dios me dio un don, como Dios me llamó, como soy amigo de Pablo, como los pastores me confirmaron, me relajo. Tengo el talento, tengo el don. Y Pablo dice, no, no te confíes. Más bien trabaja con mayor compromiso para sacar el mayor provecho de tus dones. ¿Para qué? Para que eso pudiera traer mayor edificación a la iglesia. Los líderes deben entender que entre más trabajen en pulir y mejorar sus dones, mayor impacto tendrán en la edificación de la iglesia. En cierto sentido, un pastor o líder o alguien que sirve siempre debe estar creciendo en sus habilidades de servicio. Eso es multiplicar, ganar réditos a lo que Dios nos ha dado. No sé si se acuerdan de aquella parábola de los talentos, que a uno le dio 5 talentos, a otro 10 y a otro 2, y el que fue y tuvo 10 los multiplicó y ganó 10 más, y el de 5 ganó 5 más, pero el de 2 los escondió. Porque dijo, tenía miedo de perderlos y se quedó en su zona cómoda. Bueno, en parte ser un siervo fiel es el contraste con ser perezoso y negligente. Un siervo fiel es alguien que multiplica, crece en aquello que Dios le ha dado. Un pastor perezoso es una afrenta para la iglesia y también para el evangelio.
El ministerio pastoral requiere sacrificio, esfuerzo, trabajo duro y diligencia. Yo no puedo simplemente pensar que como ya estoy en el ministerio, entonces todo está hecho. Esto es más que solo saber predicar. Es más que solo tener buena habilidad para enseñar. Es mantenerse en constante crecimiento para la edificación de la iglesia. ¿Cómo? Estudiando, aprendiendo, conociendo más del Señor en su palabra, creciendo en madurez. En muchas áreas. Los dones que se descuidan se hacen poco provechosos y eso no honra lo que Dios ha confiado en nuestras manos. Tener dones del Señor debe llevarnos a un mayor esfuerzo para fortalecerlos y crecer en ellos. No a lo contrario. Los dones son habilidades únicas dadas por Dios con el fin de edificar a su iglesia y quienes los tienen no deben ser negligentes en capacitarse para usarlos mejor. El llamado al ministerio nunca funciona en piloto automático. No es como que hunde un botón y eso avanza solo. Y por eso no debemos olvidar que a quien más se le da, más se le demanda. Al que más se le da, más se le demanda. En estos días he estado pensando mucho en Elí. ¿Se acuerdan de él? El sacerdote que vivió en los días de Samuel. Y él era un hombre viejo, entrado en años, penosamente resignado, no muy preocupado por lo que los hijos hacían. O sea, llegó una edad en la que a él le ponían queja y él, ay, ya, o sea, yo lo que quiero es morirme. De hecho, tenía problemas de salud avanzado, un sobrepeso considerable, no tenía vista, no tenía discernimiento, no podía reconocer ni siquiera que estaba haciendo una persona en el altar, si orando o borracha. Posiblemente alguien que en su momento estuvo muy lleno de vigor, de mucha fuerza, pero que había caído en el conformismo de ser un sacerdote y morir así. Y ya, sin mayores esfuerzos. Lamentablemente así es como termina muchos la vida de ministerio. Y aunque es cierto que las fuerzas físicas en algún momento ya no nos van a dar para más, se van diezmando con el paso del tiempo. Como decía Pablo, este hombre exterior se va deteriorando, no así la sabiduría del hombre interior. No así la madurez, la fortaleza y el conocimiento del hombre interior, lo cual se revitaliza aún más. Y creo que debe ser eso a lo que se refiere Pablo cuando dice, no descuides el don. Que pudiera decir al final de sus años, he acabado la carrera bien. He peleado la batalla. He guardado la fe. El ministerio no es algo que simplemente tenemos y que se mantiene siempre con el mismo color vigoroso. Como una planta, si yo no la riego continuamente, se va a marchitar. Y tú ves la planta y tú dices, está ahí la planta. Pero se ve triste, así como se ven las plantas tristes. Hojitas amarillas. Y tú dices, está ahí, sí, está ahí, ahí. Y de hecho algunos hasta lo admiten, ¿cómo está todo? Ahí, ahí. Y hermano, yo no estoy pensando solo aquí en el oficio ministerial, en realidad estoy pensando en tantas cosas y habilidades que Dios nos ha dado para administrar, que tal vez hemos metido en el horno de la resignación. Y lo que en algún momento fue una motivación enérgica para nuestras vidas, ahora es como una pesada carga. Y caminamos como arrastrando los pies de lo que nos toca. ¿Y tú qué haces? Lo mismo de siempre. Ahí. Ojalá nosotros podamos comunicar en cualquier área en la que nosotros nos desenvolvamos una pasión continua, incluso por el paso de los años y a pesar del paso de los años. Una pasión que por el contrario puede ser que ya no se vea la misma que cuando éramos jóvenes, pero que se vea que está ahí. Ahora más añeja
y por más añeja mejor. Ahora bien, y con esto vamos moviéndonos al tercer punto, Timoteo no solo debía cuidar el mensaje y su don como mensajero, también debía enfocarse en aquellos a quienes servía y a quienes lo escuchaban, la iglesia del Señor, lo cual nos conduce al tercer y último encabezado, el cuidado de los receptores del mensaje. Cuida el mensaje, cuida el don de quien da el mensaje, pero también ten cuidado de los que escuchan tu mensaje. Cuida de ellos. Miren el versículo 16, que es lo que cierra, de hecho, el capítulo 4 y la sección completa del capítulo 4. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciendo esto asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Miren, desde el versículo 13, todo lo que hemos leído. Ocúpate, no descuides, reflexiona, ten cuidado. Todos son mandatos expresos, pedidos imperativos, como si fueran llamados urgentes del apóstol Pablo a Timoteo. Y este último, como dije, parece cerrar toda la sección del capítulo 4 en general. Es decir, como que, por último, Timoteo, déjame decirte, cuida de ti mismo y cuida de la enseñanza. De hecho, ten cuidado de ti mismo es todo lo relacionado con los versículos del 6 al 12. Todo lo que vimos del 6 al 12 es cuida de ti mismo. Tu dieta espiritual, tus disciplinas espirituales, tu confianza en el Señor, tu testimonio personal, tu integridad, tu ejemplo como un siervo digno de ser imitado. Cuida eso. Pero cuida de la doctrina y la enseñanza, es todo lo que va del 13 al 15. Esto es, cuida de la enseñanza, la exhortación, tu trabajo diligente. Debes poner en ejercicio tus dones. No debes de dejar de esforzarte en seguir estudiando y aprendiendo la palabra de Dios. Cuida de ti mismo, cuida de la doctrina, cuida de ti mismo y cuida de la enseñanza. Noten, es el cierre con broche de toda la sección. Ahora bien, Pablo le dice a él, debes hacer esto, porque haciendo todo eso, te salvarás a ti mismo y también a otros. Ojo, aquí este texto no se refiere a la salvación del alma, porque pareciera indicar entonces que Timoteo no era salvo. Y que los hermanos que le escuchaban tampoco. Pero ese no era el caso. La idea aquí es más ser librado. Haciendo esto tú serás librado. ¿Y librado de qué? Bueno, en este caso, en el contexto del engaño de la falsa doctrina, de los falsos maestros, o de vivir una conducta que no es digna de Cristo. Serás librado de vivir como el mundo, o ser una afrenta para el evangelio. Serás librado, serás rescatado de una vana manera de vivir, de un error doctrinal. Haciendo esto diligentemente serás preservado por Dios. Los líderes deben comprometerse con la enseñanza fiel, porque es eso lo que Dios usa para formar a Cristo en los que oyen, no otra cosa. Dios usa la palabra de Dios para formar a Cristo en los que oyen. Por supuesto, el ejemplo, el modelo, la conducta, sirve como un patrón para imitar, pero no es efectivo si no está acompañado de una enseñanza clara de quién es Cristo. Algunas veces he oído a personas decir, predica el evangelio todo cuanto puedas y di palabras si es necesario. No sé si lo han escuchado alguna vez. Pero la idea detrás de esto es, predica el evangelio comportándote de manera moralmente correcta. Y habla solo si tienes necesidad. Como quien dice, si solo te comportas bien, estarás predicando el evangelio. Y la verdad es que eso no es tan cierto. Porque es una cosa y la otra. Porque, ¿cómo puede alguien saber de Cristo si yo no me robo un lapicero? Pues lo que puede saber es que yo no soy un ladrón. Pero él no está siendo redargüido acerca del juicio que tiene que enfrentar si él es un ladrón o mentiroso o algún otro pecado.
Él no está viendo en mi acto de no robarme un lapicero la misericordia de Dios y el juicio que cayó sobre su hijo en la cruz del Calvario, a menos que el lapicero tenga forma de cruz y a un hijo ahí recibiendo la ira del Padre, con un mensaje inscrito en algún lugar. ¿Cuál sería la diferencia entre eso y un musulmán piadoso? Ninguna. ¿Por qué? Porque no se trata de una vida amoral, como decía Charles Spurgeon. Tal vez la moralidad nos mantenga fuera de la cárcel, pero solo la predicación del evangelio nos mantendrá fuera del infierno. Yo necesito predicar el evangelio, necesito hablar, necesito enseñar, necesito instruir. Así que si tú estás en esta etapa de, ya yo dejé de hablarle a esta persona porque yo me dediqué a que mejor me vean, pues tal vez estés en la etapa de repensarlo y decir, quiero que me vean y quiero que me escuchen cuando tenga la oportunidad. Porque es necesario enseñar. Es necesario que la palabra de Dios se abra y que la Biblia se lea, que la Biblia se explique, que la Biblia se aplique. Es por eso que un creyente nunca debería privarse a sí mismo del regalo de ser expuesto a las Sagradas Escrituras en la congregación. Porque es lo que Dios está usando para nuestra santificación, para nuestra edificación, para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. Algunas personas suelen ver la predicación como la parte aburrida del culto. Ya empezó la prédica, o sea, faltan 40 minutos para irme. O 50 si el pastor se emociona. Es el momento donde se sientan a esperar que el culto se acabe. De hecho, no sé si le ha pasado, pero incluso la palabra sermón se ha convertido en una descripción peyorativa de una conversación aburrida. Ay, no me sermonees. ¿Ha escuchado eso? No, es un verbo incluso. Para referirse a no me des lora, no me des lata, deja de hablar tanto. Y entonces la palabra sermón tiene un peso connotativo cultural. El sermón. Porque se ve así, como si fuera la parte aburrida del culto. Pero la verdad es que es allí donde Dios está hablando por medio de su palabra y por medio de la humanidad de un hombre caído para traer salvación a los que no creen y santificación a los que ya creen. No nos olvidemos de esto. El principal medio que Dios ha dado para la edificación de la iglesia es la predicación de su palabra, la cual actúa en el poder del Espíritu Santo. El principal. No estamos diciendo que el único, pero es el principal. Y es por eso también que quiero animar aquí a los creyentes que son padres, que lideran en sus casas, a sus familias. Es bueno que expongan a los suyos a la Escritura los domingos por la mañana. Que los levanten temprano. Vámonos todos para el culto. Perfecto. Pero es también tu deber proveer cuidado a tu familia por medio de la lectura diaria de la palabra de Dios. Estas personas a quienes Timoteo tenía que pastorear dependían solo de lo que podían leer o de lo que se les podía leer el domingo por la mañana. Porque no tenían tantas versiones de la Biblia en su mano como nosotros. Así que nosotros no tenemos excusa. Debemos tener un elevado compromiso por llevar a los que Dios puso bajo nuestro cuidado diariamente a la palabra de Dios. Curiosamente, aún entre cristianos, hay Biblias que solo se abren cada semana, los domingos, y se cierran hasta el otro domingo. Es una especie de oscurantismo voluntario. En el oscurantismo de la época medieval, a la gente se le prohibía tener Biblias, y de hecho la única que había en el pueblo estaba encadenada al púlpito, y solo el sacerdote tenía la facultad de leerla, y de hecho de espaldas a la congregación, en latín. Así que si no hablan latín, problema de ustedes. Si alguien quería entender la Biblia, tenía que aprender latín. Y no era barato entender latín. Así que si tú eras pobre y además no sabías latín y ibas al culto, tú no recibías nada. Pero tenía sentido porque para ellos la edificación de la iglesia estaba en el acto de la Eucaristía.
que era donde se perdonaba el pecado, y si tú participabas en la misa propiciatoria, entonces no necesitabas nada más, porque allí todo el pecado estaba siendo pagado. ¿Para qué la Escritura? Pero luego viene la Reforma Protestante y dice, no, es que la Biblia tiene que estar en manos de la gente como siempre ha estado. La gente tiene que tener la capacidad de leer las Escrituras, entender las Escrituras, interpretar las Escrituras y vivir a la luz de las Escrituras. Y entonces el eslogan de la Reforma era ese: sola Escritura. Volvamos a la Biblia, que todos podamos tener la Biblia para leerla, pero incluso hoy, cuando la tenemos, estamos de nuevo en esa especie de oscurantismo voluntario. La tenemos ahí, pero voluntariamente decido no usarla. ¿Para qué? Para ir a que me la hablen allá en un lenguaje que no entiendo, o que decido no entender. Y por supuesto, mis hermanos, puede ser que muchas de las cosas que leemos aquí escapen de nuestro entendimiento. Y por eso tenemos lo que tenemos a través de la iglesia: escuelas dominicales y clases de Apocalipsis los miércoles, y estudios de hombres y estudios de mujeres, y servicios los domingos por la mañana, donde se explica la palabra, donde se nos enseña también a cómo leerla y sacarle provecho. Pero es nuestro deber. Y si eres un padre que lidera su casa, es tu deber exponer a tu familia a la lectura diaria de las Escrituras. Y amigo que estás aquí, tú hoy has escuchado la importancia de exponerse a la palabra de Dios, y yo te animo a que no menosprecies ese privilegio. Dios te ha permitido hoy escuchar su palabra, y esta es la única palabra de fe que puede producir salvación para tu alma. Yo podría contarte aquí muchas historias, ponerme creativo y contarte cuentos que tal vez nos mantengan entretenidos durante ciertos minutos, mover tus emociones, poner musiquita en el piano, hacer que llores. Pero de eso no se trata el Evangelio. No es de eso de lo que se trata el Evangelio. Se trata de que conozcas a Dios por medio de lo que Él ha revelado en esta Biblia, en esta palabra. Porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Así que una vez tú vas a la Biblia, tú vas a poder ver tu pecado. Vas a poder ver la gravedad de ese pecado. Vas a poder ver las consecuencias que tiene ese pecado. Pero al mismo tiempo tú vas a ver el tremendo perdón que Dios ha provisto para cubrir ese pecado. Cómo en Cristo Jesús toda tu culpa fue cargada, y cómo ahora eres llamado a creer en Él y a confiar en Él para tu salvación. Eso lo vas a encontrar aquí. Cuando eso suceda, la vas a querer todos los días de tu vida. Y vas a querer al Señor todos los días de tu vida. Así que yo te suplico, amigo, si estás aquí, tú no tienes a Cristo, no te vayas de aquí sin Cristo. No te vayas de aquí sin Él. Oremos. Señor, te